Esto es La Brújula Perdida, un espacio para reflexionar de dónde venimos y a dónde vamos como sociedad, como personas, y hacerlo desde la ciencia, desde el arte, desde la filosofía, desde la psicología y desde las distintas áreas de la actividad humana. Este segmento en particular de La Brújula Perdida lo llamamos La Brújula Diálogos, y en este caso estamos, quien les habla, Juan Peralta, médico, psicoterapeuta, psiquiatra, y mi querido amigo Sergio, que es psicólogo, docente universitario, con mucha experiencia de trabajo en diferentes campos y con mucha reflexión y mucho conocimiento. Bueno, gracias Juan, muchas gracias. Bueno, nos quedaba pendiente, nos quedó comenzado un debate en un encuentro anterior sobre la cuestión de la construcción del significado, ¿no? En ese debate sobre la construcción del significado habíamos tocado el tema también de cuál es la relación que hay entre lenguaje y realidad, ¿no? Juan había expuesto muy bien la teoría del referente, la teoría ingenua del referente, ¿sí? Que en general a estas alturas es criticada por todo tipo de corrientes desde todo tipo de puntos de vista, ¿no? La teoría ingenua del referente, que dice esto de que la palabra refleja una realidad tal cual, ¿no? Como si la palabra fuera adecuada a la cosa. Habíamos debatido un poco sobre ese tema y sobre cuál era el lugar del significante, el significado en relación a esto. Y me había quedado pendiente como traer a colación algunas cuestiones respecto de esto, ¿no? Como una cosa es criticar la idea del referente, como que hay un referente adecuado para cada palabra, ¿sí? Que es una teoría de la representación adecuada de la realidad, de la adecuación, ¿no? Y otra cosa es caer en el extremo de algunas críticas a eso, que van a llegar a decir el lenguaje no tiene ninguna relación con la realidad, ¿no? Ese extremo me parece como particularmente delicado, y especialmente en el campo de la psicología, del psicoanálisis. Esto se ve muy claro con lo que es el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Que acentúa mucho esto de que no hay ningún tipo de realidad prediscursiva, ¿no? El discurso crea toda la realidad, todo lo que conocemos es simbolizado, y no hay nada más allá de eso, ¿no? Al extremo de que no hay nada más allá de eso. Bien, un poco en ese ámbito de cosas, ¿no? Si bien el estructuralismo psicoanalítico al que me refiero, con su exponente Lacan, ¿no? El estructuralismo psicoanalítico lo que hace es retomar un concepto que en realidad comparte con todas las corrientes del estructuralismo. Vemos una idea similar en antropología, en lingüística, en psicoanálisis y en otros tipos de estructuralismo, especialmente francés, ¿no? De esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿sí? Y bien, se basan en esto, ¿no? Se basan en esta idea que también es inspirada en teorías del signo y del significado. Se basan en esta idea de Ferdinand de Saussure de que el lenguaje, mejor dicho, el signo, dice él, es convencional, ¿no? Como une de manera convencional, arbitraria, una palabra con un significado, ¿sí? Una palabra con un concepto. Y Saussure es el primero que dice, en este conjunto de cuestiones, ahí la gata está corriendo. Porque es un gato postestructuralista, claro, entonces no le gusta oír hablar de estas cosas. Claro. Muy bien, es de los míos el gato. Somos todos acá en casa postestructuralistas. Claro, no me extraña. Bien, entonces Saussure es el primero, ¿no? Que dice esto de que los sistemas, las estructuras, hay que estudiarlas sin el referente, ¿no? Es el primero que marca esta ruptura, por supuesto diferenciándose de lo que antes de él era la lingüística estándar, tradicional, académica, ¿no? Que eran los gramáticos, los comparatistas, ¿no? Hay como varias escuelas de lingüística de las que él se diferencia al mismo tiempo.
Los comparatistas son los que agarraban ¿no? el indoeuropeo, ¿no? Y comparaban las distintas lenguas para tratar de hallar raíces comunes, ¿no? Y lo que viene a decir Saussure es cada sistema hay que estudiarlo aisladamente, ¿no? Él hablaba del sistema, después los que son saussurianos después van a hablar de estructura, ¿sí? Pero esto es lo primero que marca Saussure: los sistemas, las estructuras, en este caso las lenguas especialmente, hay que estudiarlas aisladas de la dimensión histórica, ¿no? Como más allá de sus cambios en el tiempo hay que hacer un corte sincrónico, y aislados de cualquier idea de si refleja o no una realidad, ¿no? Como hay que dejar de lado la discusión acerca del referente. Entonces, bueno, a esto es lo que me interesa, a lo que iba y lo que me interesa debatir. La idea del referente, si bien hay una idea ingenua del referente que es casi de sentido común, pero que encuentra formulaciones filosóficas muy antiguas, podemos tener ese puente, fue criticada, fue diferenciado de eso lo que plantea Saussure, y lo que sucede es luego que en psicoanálisis, particularmente psicoanálisis lacaniano, estructuralista, se termina también diciendo que entonces la subjetividad sucede independientemente de su contexto, lo cual termina siendo una forma de individualismo. En algunos casos extremos termina siendo una forma de individualismo, porque yo puedo decir, no, Juan, vos nunca accedes a ninguna realidad de mí, no respondes. Si estás enojado conmigo, estás enojado por la estructura que vos armaste, ¿no? Subjetivamente, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero de alguna manera termina teniendo, lo vemos muy claro, me parece, el lacanismo dominante, ortodoxia lacaniana, se ve muy claro, tiende a un individualismo, porque cada cual está en su estructura cerrada, no conoce nada de la realidad social, histórica, no interesa para nada, ¿no? Entonces esto se vuelve una concepción pobre de la subjetividad. Eso es un punto que a mí me interesaba como marcar. Me había quedado picando de la otra vez. Y agrego una cosita más, si te parece. Sí. Me había quedado también pensando en esta crítica que hace este ruso Voloshinov 15, 20 años después del curso de Saussure. Voloshinov lo que dice es, leyendo el curso de lingüística de Saussure, muy rápidamente dice, acá cuando Saussure dice que el lenguaje está desconectado de la realidad y que hay que estudiarlo así, dice, justamente acá lo que vemos es una ideología burguesa, dice Voloshinov, ¿no? Como bien cualquier ruso comunista de la época. Entonces es interesante porque Voloshinov dice, no, el lenguaje conecta con la realidad, pero no la refleja adecuadamente, no la refleja transparentemente, no es inocente, no es neutral el lenguaje, ¿no? Sino que el lenguaje refleja o refracta desde un punto de vista en función de determinados intereses, ¿no? Entonces dice, podemos poner muchos ejemplos incluso políticos, ¿no? Podemos ver distintos canales de noticia, como para la misma noticia hay distinto lenguaje, y eso refleja un punto de vista, ¿no? Como hace poquito nuestro presidente actual, Milei, hizo unas burlas, bueno, como muchas veces ha hecho, ¿no? Pero muchas veces hace burlas y lo titulaban como hizo imitaciones, ¿no? Entonces el presidente hizo imitaciones de otros economistas, era la noticia. En un medio decían que eran imitaciones. Claro, uno dice imitaciones y el campo semántico, los significados alrededor de una imitación puede ser gracioso. Habló en público, hizo imitación. Y en realidad no eran imitaciones, no era inocente, ¿no? Al menos yo no creo eso. Parece que había un tinte de burla que aparece en la misma noticia en otros medios. El presidente se burló de tales economistas, ¿no? Ahí, por ejemplo, me parecen ejemplos bien claros, que el lenguaje no es inocente, ¿no? Como trae intereses, favorece un determinado punto de vista, favorece una manera de recortar la realidad. Bueno, un poco esto me interesaba, ¿no? Y a lo que iba es que es una crítica muy vieja. Incluso Voloshinov lo dice mucho antes del estructuralismo, de que se arme el estructuralismo francés del que te hablaba. Bueno, dejaste abiertas 550 puntas, de las cuales no sé de cuál hilito tirar. Pero
Bueno, lo que salga. Es verdad esto, bueno, que vos decís, Saussure trae esta idea del interpretante, de la cadena de significantes, ¿no es cierto? Que le dan significado a una palabra y que hacen que esa palabra tenga una carga, una carga de significado muy particular, que desde mi punto de vista no tiene que ver con una cadena, sino que tiene que ver con una red de interpretantes que forman un campo cultural de significados, ¿no? Dentro de un universo simbólico que es el total de nuestra lengua, de nuestro sistema de ideas y esto. Eso por un lado. Yo creo que según cómo se inscribe, no sé si de esto hablamos en un video anterior, según cómo se inscribe ese significante en una red de interpretantes, va a adquirir un matiz u otro. Gato, el gato para la persona mascotista, como soy yo, como sé que sos vos, como somos en esta casa, es cariño, juego, un momento de placer. Para una persona que le tiene miedo a los gatos porque tuvo una mala experiencia, el gato es peligro, alejarse, huida, agresión, ¿no? ¿Por qué? Porque esa palabra gato se inscribe en todos estos interpretantes. Claro. Y esa red de interpretantes entonces va generando una resignificación mutua donde se refuerza una cosa con la otra, ¿no? Entonces el gato, como yo me voy a acercar con miedo, probablemente me va a dañar. Además va a generar comportamientos, conductas que pueden ser diametralmente opuestas, ¿no? Entre una y otra forma de inscribir ese significante. O sea que el significado, existe un referente gato, existe porque sé yo lo que gasto en alimentos todos los meses, y eso es concreto y real. Pero el significante gato no tiene que ver con el referente, no porque el referente no exista, sino porque lo que genera en mi dispositivo cognitivo y de acción es algo particular que no tiene demasiado que ver con el referente en sí mismo, ¿no es cierto? Claro. Otra cosa que me hiciste acordar, sí, es algo que hoy está como muy en boga, que es el tema de las batallas culturales, ¿no? O sea, de que todo pasa por el significado. Esto surge desde la escuela de Frankfurt, que me resulta súper interesante, pero que tiene sin embargo algunas críticas, como esto de decir la revolución se va a dar a través de la batalla cultural. Y es olvidar un poco, a veces, es meterse o decir, saltando a otro autor que los dos conocemos, decir no hay nada fuera del texto, ¿no? Pero el tipo que se está muriendo de hambre abajo de la Panamericana y de frío y no tiene que comer y depende de lo que encuentra en un tacho de basura, eso es una cosa que está al margen, que está más allá del texto, ¿no? Claro. Pon el texto que pongas, ese tipo se sigue muriendo de hambre abajo un puente. Claro. Entonces muchos plantean que no, que la posibilidad de un cambio social no está tanto en la cabeza de la gente, sino en la acción. Claro. Bueno, esto es una discusión en la izquierda bastante variada. Una cosita, hasta Mario Bunge, ¿no? El epistemólogo, el físico, que es alguien que tiene muchas ideas que yo no comparto, pero él acentuaba muy bien esta crítica de el peligro de terminar diciendo que todo es texto, ¿no? Como, sí. Con fundamentos que bueno, valen muy bien para quienes se afirman más en ciencias más duras, no es mi caso, pero él criticaba mucho especialmente esto, ¿no? Como el peligro de las consecuencias de decir que todo es texto. Bueno, y él también se afirmaba de izquierda, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa con el estructuralismo francés y con la antropología estructural y con Lévi-Strauss? Desde mi punto de vista, que no soy un experto en el tema, pero sí un aficionado, me parece que bordea dos
límites que son riesgosos para mí. Uno es que es como un retroceso a la ilustración, al enciclopedismo, ¿no? A través de la taxonomía, de crear taxonomías. Esto es esto, esto es lo otro y esto es lo otro, ¿no? Y entonces le pongo un nombre. Entonces esta tribu es matrilineal y patrilocal. Claro. Y entonces voy clasificando eso, ¿no? Como si eso fuera siempre así. Y lo puedo formalizar matemáticamente, ¿no? Hay momentos que hace fórmulas matemáticas. Diagramas, sí. Y eso lleva, por un lado, a esto, a creer que yo comprendo un fenómeno porque lo puedo clasificar, claro, ¿no? Entonces voy a Linneo, que lo que hizo fue clasificar las especies, lo cual es muy útil, pero no significa que comprendo las especies. Claro. Significa que les pongo un nombre. Y entonces es volver a esto del enciclopedismo, que hay una obra de Molière donde un tipo está dando examen, el enfermo imaginario, está dando examen de médico y le pregunta al profesor con tono doctoral, ¿por qué la amapola produce sueño? Y entonces el alumno contesta, porque posee virtus dormitiva, ¿no? Virtus dormitiva quiere decir la capacidad de hacer dormir, claro. Con lo cual da sueño porque da sueño. Y lo aprueban porque está bien. O sea, le puso un nombre, y encima en latín, que luce mucho más, claro. Con lo cual, bueno, por un lado va hacia ese lugar donde también va el psicoanálisis, donde también va el psicoanálisis lacaniano, a esto de poner nombres, clasificar, el otro con mayúscula, el otro barrado, bueno, todo este tipo de cosas donde voy clasificando. Y donde termino a veces perdido en una clasificación y muy lejos del referente, si querés decir, queremos usar este nombre, ¿no? Nos fuimos al lenguaje y yo estoy metido en mi universo del lenguaje. Y esto es Platón, es el idealismo platónico. En el caso de Lévi-Strauss es la dialéctica de Hegel. Toda la obra levi-straussiana se basa en esto, la dialéctica, en el sistema de opuestos, y con lo cual se entra en esta cuestión de qué es opuesto a qué, ¿no? ¿Por qué el frío va a ser opuesto a lo caliente? Que también retoma la cuestión de los opuestos, también un poco también afirmándose en Saussure, y viste que está esto de las oposiciones binarias, ¿no? Y es un gesto muy común, no solo en Lévi-Strauss, ¿no? Uno lo puede encontrar en Jacobson o en otros estructuralistas, que en Lacan también, ¿no? Como siempre van a tender a buscar dónde están las oposiciones binarias acá, ¿no? Pero sí, claro, como vos decís, Lévi-Strauss a veces arma estas dos series, ¿no? Siempre armando antinomias de alguna manera, ¿no? Y armando lo que yo llamo un paradigma, o sea, un lenguaje, un idioma propio y un sistema cerrado del cual no se puede salir, ¿no? O sea, si vos cuestionás el Edipo es porque no tenés resuelto tu Edipo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podés falsar vos una hipótesis si no la podés falsar desde fuera de la misma hipótesis? Desde dentro de una misma hipótesis vos no podés falsar esa hipótesis, porque necesitas una herramienta exterior para poderla falsar, ¿no? Claro. Si no, tenés la cabeza metida dentro de un tacho y no... Claro, sin embargo, ese tacho es un poco el que uno encuentra en Lacan, ¿no? Lacan llega a decir que no hay metalenguaje, justamente abonando a esto. No hay lugar desde afuera, no hay lugar afuera donde pararnos para estudiar estos sistemas, ¿no? Claro. Entonces, claro, es problemático, ok. Si no hay metalenguaje, entonces, más allá de que como cualquier fórmula lacaniana tiene varias excepciones, él juega con los términos, uno podría decir que el metalenguaje de Lacan no es tal cual el metalenguaje de los lingüistas, ¿no? Sí. Pero ahora, yo creo que mi opinión es que toda hipótesis, toda teoría, no tenemos que perder de vista que es instrumental, que no es la realidad, que es instrumental. Claro.
yo creo que el psicoanálisis le sirve, freudiano, lacaniano, le sirve a mucha gente y le ayuda a resolver cuestiones de su vida. Y ahora, si querés, en un minuto te puedo tratar de dar mi opinión de por qué ayuda. Es útil, pero no creernos que el psicoanálisis es la psicología o que el psicoanálisis da cuenta de los procesos mentales, porque si no volvemos a la teoría del referente sin darnos cuenta. Sí. Y pensamos que lo que estamos diciendo es la realidad misma. Y lo que estamos diciendo no es la realidad misma, es lo que estamos diciendo en relación o acerca de la realidad misma, que vaya a saber cómo es. Sí, ¿no? Me encanta eso que dijiste, porque estaba pensando algo un poquito parecido, en el sentido de que si Saussure se diferenciaba, ¿no?, de teorías, yo decía los gramáticos anteriores, los comparatistas, se diferenciaba de las teorías nominalistas, ¿no?, que de alguna manera hay varios tipos de nominalismo, pero se diferenciaba de los nominalistas postulando esto de la convención del lenguaje, ¿no? El lenguaje es convencional. Y sin embargo, cuando creemos que esa convención es adecuada, terminamos siendo nominalistas con esa teoría que habla de las convenciones, ¿no? Claro. Como de alguna manera es este ejercicio. La estructura deja de ser una convención y pasa a ser la realidad. Se ontologiza, ¿no?, que es uno de los grandes puntos que el postestructuralismo critica al estructuralismo. Se ontologiza la estructura y se confunde la estructura, como vos dijiste, con la realidad misma, terminando, como dicho de otra manera, la estructura en la teoría termina siendo vista de este modo, nominalista, representativo, referencial ingenuo, ¿no? Entonces es una teoría compleja, pero que termina cayendo en un lugar ingenuo, claro, curiosamente. Yo, es más, no diría que se ontologiza, diría que se reifica. Que se entifica más que que ontologizarse, ok, ¿no? sí, porque está bien. Más que una teoría del ser es el ente mismo. Sí. Estamos, vos decís, perfecto, existe el inconsciente o no existe el inconsciente, no tiene sentido decir existe el inconsciente. Por supuesto que hay cosas inconscientes, pero cuando vos decís el inconsciente y lo personificás, usás el pronombre, sí, no el sí, mejor lo inconsciente. Mejor lo, claro. Pero pensaba lo siguiente, ¿no?, que tiene que, para dar un pasito más sobre esto. Pensémoslo en el espacio de la terapia, pensémoslo en el espacio de la terapia y en el espacio de la investigación antropológica, etnográfica, mejor dicho, ¿no? O sea, vamos al etnógrafo primero. El etnógrafo, el antropólogo que se dedica a la etnografía, que es la descripción de las culturas, ¿no es cierto?, dentro de la antropología cultural, es un tipo que va, se encuentra con una tribu y esa tribu le cuenta cómo ven la vida y cómo la viven. Le muestran y le cuentan. Y él registra. Ahora, el antropólogo va a construir una hipótesis sobre eso y va a pensar, digamos, hay dos corrientes. Una que es la corriente etnográfica pura, que lo que tiene que hacer el antropólogo es describir y no interpretar, y otros que interpretan, como por ejemplo Lévi-Strauss, hace toda una interpretación de ese material que ve, donde hay muchas críticas también acerca de cuánto vio él y cuánto supo, digamos, realmente, hasta dónde son realísticas las descripciones que él hace de las culturas que menciona, ¿no?, de los trobriandeses y de no sé qué. De los trobriandeses él dice que son matrilocales, y resulta que hay un 30% que son patrilocales. Entonces, y da toda una explicación de por qué deben ser matrilocales. Claro. Y en realidad que hay muchos que no lo son, y lo mismo sucede con la vieja discusión del matrimonio dirigido y el matrimonio libre, o sea, en determinadas culturas, bueno, sin entrar demasiado en ese rollo, pero pasa eso, el antropólogo ve algo, describe esa realidad, o escucha esa realidad, o eso que le cuentan, no digamos realidad, digamos lo que le cuentan, y construye una hipótesis sobre por qué eso es así. Sí.
Para Lévi-Strauss es de una manera, para otros es de otra. Para Boas era de otra, para Malinowski era de otra. Pero, ¿qué explicación es la real? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene razón? ¿No? Entonces hay una... Kenneth Pike, que fue un antropólogo que tomó de la fonología el concepto de fonémico y fonético, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué es eso? En fonología se habla de lo fonémico cuando se habla de los sonidos, tal como son emitidos por las personas en el habla. Entonces se va a hablar de que si la Y es fricativa, igual que la G, igual que... Sí, bilabial, sorda, si es todo eso. bilabial sorda, oclusiva, como la P, la M, oclusivas duras, oclusivas blandas. Porque la L de los americanos y los españoles es esta L, y en brasilero o en ruso es una L. Brasil, Uchitl, profesor Uchitl es profesor en ruso. Claro. Es una L que está palatizada más atrás, bueno, eso es lo que va a estudiar la fonémica. Sí. Y la fonética va a estudiar todo el proceso, o sea, lo que va a estudiar la fonémica es el sonido, todo el proceso que está atrás, claro, y la relación con el signo escrito, y la fisiología, y también la relación con el signo escrito. A partir de ahí, Pike propone utilizar el concepto de EMIC y ETIC, donde EMIC es lo que me cuenta el trobriandés, ¿no? o el zulú o el suajili. Me cuenta su cultura y me dice por qué sacrifican un cerdo tal día del año, y con esa sangre se mojan todos, o por qué el azteca me va a contar por qué hacen sacrificios humanos y después reparten los miembros largos para que la gente los coma. Claro. Y me va a decir que con eso adquieren la fuerza y la sabiduría de las otras tribus, y además, bueno, ¿por qué en el culto de Baal se sacrificaban niños para que lloraran y entonces ese llanto hiciera llover? Bueno, esa explicación y ese relato serían relatos EMIC, que tienen que ver con lo mental y que tienen que ver con cómo esa gente ve sobre su hipótesis sobre sí mismo. Ahora, el antropólogo va a construir otra hipótesis y va a desarrollar otra explicación y otra descripción de ese fenómeno, de ese mismo fenómeno. ¿Cómo hacer para articular esas dos cosas, ¿no? Porque ahora saltemos al espacio de la terapia. Pasa lo mismo. El paciente viene al consultorio, lo hemos vivido, los dos nos hemos dedicado a esto, con una hipótesis sobre sí mismo, una teoría de sí mismo. Claro. Y entonces él dice, no, yo hago, a mí me pasa, yo, porque seguramente si fuera de otra manera, tiene su hipótesis, y vos tenés la tuya. ¿Cómo hacer para ensamblar de alguna manera esas dos hipótesis? O sea, ¿cómo ensamblar, decíamos, estas dos cosas? Y ahí nos ayuda esto, que es explorar el aspecto EMIC y desarrollarlo, porque de esa explicación EMIC hay una cantidad de conceptos, de ideas y de recorridos mentales que están como plegados sobre sí mismos y que son para esa persona obvios, ¿no? Son obvios, entonces a veces ni los menciona. Bueno, la exploración en la terapia que hacemos siempre es eso. Ahora, nosotros vamos a construir una explicación que estaría dentro del territorio ETIC, que tiene que ver con nuestros marcos conceptuales. Claro. De nuestro marco conceptual, eso que escuchamos, que el paciente atribuye a que él es demasiado sincero, nosotros vamos a escuchar otra cosa que tiene que ver con qué está esperando él, de que vamos a construir otra hipótesis. Y ahí empezamos a correr riesgos, porque ¿qué hacemos? ¿Le imponemos nuestra hipótesis a esa persona?
hay antropólogos que cuentan que siempre tienen algún lenguaraz, como decían los indios antiguamente, ¿no? Alguno que es el que le cuenta, que además habla un poquito más algún idioma que el antropólogo entiende, y que a su vez va entendiendo cuál es el marco conceptual del antropólogo, o lo va creyendo que lo entiende, Sí. y empieza a hablarle al marco conceptual del antropólogo, para que porque quiere que esa escucha del antropólogo sea así, porque además quiere lucirse y mostrar que él sabe, y porque le parece que es mejor. Como algunos pacientes en terapia vienen y te hablan en términos de transferencia, ¿no? Claro. Etcétera. Una vez vino una paciente que vino y dijo, no, yo ya hice terapia mucho tiempo, pero me falta una cosa, me falta abrir el chakra coronario. Entonces yo vengo a verlo, doctor, para que usted me abra el chakra coronario. Y bueno, yo no sé, le tuve que explicar que yo no me especializo en abrir chakras coronarios ni ninguna otra clase de cosa. Lo que está cerrado yo lo dejo cerradito. Bueno, hubo otro ejemplo, me acuerdo de yo trabajando con personas de la etnia Wichí. Había un agente sanitario Wichí y enfermero, y que además era líder de un grupo de jóvenes y todo. Y me contaba cómo era el tema de los curanderos, ¿no? Entonces me decía rápidamente, lo cuento, que había curanderas que eran generalmente mujeres, que eran muchas en la comunidad que sabían, casi todas las viejas eran sabias de esto. Entonces vos te dolía la panza, o estabas ojeado, o estabas empachado, y bueno, te curaban. Y que para eso muchas veces usaban métodos físicos, como hacerte un té de algo, o mandarte que comas determinada cosa, o que hagas una dieta, o no sé qué. Claro. Después había otro tipo de curanderos, que ya eran hombres y mujeres, que era cuando vos tenías algo más serio, y que ellos te atendían, ¿no? Y me decía, bueno, sería, como él conocía muy bien todo lo que era la medicina sanitaria, porque trabajaba en prevención sanitaria en su comunidad, en relación con el hospital y todo, me decía, bueno, estas curanderas que son muchas de la comunidad, eso sería como la atención primaria, me decía. Claro. Estos otros serían el segundo nivel de complejidad, que ya usan métodos físicos y mágicos. Y después, dice, estaría lo que sería como la terapia intensiva, que hay muy pocos curanderos, que cuando ya el paciente está muy grave y no lo pueden tratar los otros, lo llevan a ese, que hay muy pocos, que son solo varones y que usan solo métodos mágicos, ¿no? Eso sería como la terapia intensiva del hospital. Y claro, yo le pregunto, ¿y algunos de los que llegan a este nivel se curan? Y me dice, sí, la mayoría se mueren, igual que en la terapia intensiva del hospital. Sí. Muy bueno. Bueno, pero acá entramos en esta mezcla de lenguajes y marcos conceptuales. Entonces, Sí. ¿qué pasa con nuestro marco ETIC, que es el científico? Porque se remite a un paradigma científico. Nosotros consideramos que lo de la persona son creencias y lo nuestro es ciencia. Claro. Eso visto desde nosotros, pero si nosotros estuviéramos siendo observados por un tercero, diría que es nuestro marco EMIC, Claro. porque parte de nuestras creencias. Sí. Toda ciencia parte de creencias. No hay ninguna ciencia, ni la más dura, que no parta de una creencia. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Me enseñaron eso, no Me sé. enseñaron eso. En realidad tenemos que partir de que los números no existen. O sea, existen los 5 dedos de mi mano, pero el número 5 es una invención abstracta, es una abstracción de mi mano. A Platón diría que es al revés. Viste que Platón decía que lo único que... O sea, son más reales los números que nosotros, ¿no? Viste que Sí. Los coloca en este lugar de Sí. las ideas perfectas, ¿no? Bueno, Pero, ahora, si sumás 1 más 1, entonces es 2. Y Sí. eso es inamovible en las matemáticas. Y no es una creencia, ¿no es cierto? Pero si vos lo aplicás a la naturaleza, te doy un ejemplo. Yo tengo un hámster que me encanta. Y me encariñé con el hámster. Y me gusta tener mascotas diferentes. Y un día pasé por una casa de venta de mascotas y vi una hermosa víbora que me pregunté, me dijeron que no era venenosa, que no ataca a los seres humanos, que es un muy buen compañero, es una muy buena mascota, se llama víbora overa.
es del norte de la Argentina, de hecho muchos la tienen en las casas como mascota y se acerencian con la gente. Y bueno, me traje la mascota y dije, bueno, tenía una mascota, le sumo una, tengo dos. Me fui a hacer mis cosas, la comida, qué sé yo, y cuando volví tenía una sola mascota, que era la víbora que estaba eructando de haberse comido. O sea que cuando yo bajo esa suma, 1 más 1, 2, resulta que 1 más 1 no es 2, en la naturaleza, en lo real, en lo que sucede. 1 más 1 en este caso es 1. Ahora, como me pasó eso, entonces me volví a comprar un hámster, regalé la víbora y me compré otro hámster para tener 2 hámsters que se hicieran compañía y los puse juntos. A los 2 meses tenía 8 hámsters y a los 4 meses tenía 26 hámsters. Claro. ¿No? Entonces, en ese caso, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 8. Cuando lo bajo a la realidad. Sí. ¿Cómo puedo representar eso numéricamente? No tengo forma de representarlo numéricamente, eso, porque va a depender de si la víbora tenía hambre o no tenía hambre, o sea que hay una incertidumbre en qué va a pasar. Bueno, Claro. con esto lo que quiero decir es que toda ciencia parte de creencias, por lo cual toda ciencia también está en el terreno del EMIC. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Instrumentar mi marco EMIC, que para mí es ETIC, que es mi teoría y mi práctica de trabajo, es una hermenéutica, una forma de interpretar el texto del paciente, y es una heurística, una forma de ponerlo en práctica y ponerlo a trabajar. ¿Cómo lo pongo a trabajar? Bueno, me tengo que cuidar de 2 monstruos, Escila y Caribdis, como Odiseo, ¿no? Como Ulises. Tenía que pasar entre 2 monstruos. Uno es imponerle mi marco ETIC, y esto se ve mucho. Pacientes que hace mucho tiempo que vienen haciendo una terapia, por ejemplo psicoanalítica, pero puede ser cualquier otra, puede ser terapia qué sé yo, familiar, estructural, o puede ser lo que fuera, análisis transaccional, y lo que hacen es que repiten lo que aprendieron en terapia. Entonces pueden hablar de sí mismos y eso es interpretado como una cosa, como un resultado positivo de la terapia, el cambiar de lenguaje. Y bueno, y puede servir, puede ser útil a lo mejor, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el poner mi marco ETIC al servicio de la persona hace que esa persona pueda revisar su marco EMIC y empezar a cuestionar y a deconstruir y reconstruir esos sistemas culturales de significados en los cuales se inscribe los significantes más importantes para su vida, que es el amor, que es la vida, que es mi proyecto, empezar a enmarcarlo en otro lado. O sea que mi trabajo es cuestionar desde mi marco ETIC, usado como un ariete, no imponiéndolo, sino contraponiéndolo a la concepción EMIC del paciente, mi concepción ETIC, pero ni imponerlo, y además explorar mucho el marco EMIC, y preferentemente no usar terminología técnica. Claro. Porque si no, la persona se oculta o se refugia en la terminología técnica, se refugia ahí y sigue con sus mismos dramas emocionales, pero refugiado en una terminología técnica que lo calma. Esto es la virtud dormitiva, ¿no? Claro, y entonces, mientras esto es la virtud dormitiva... Sí, tal cual. Se ve mucho esto que decís, y pienso especialmente la dificultad cuando la persona viene muy agarrada de ese marco, de eso que fue ETIC en la lectura en otra terapia, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo un paciente que viene, se presenta directamente como depresivo, ¿no? Por un lado depresivo, por otro lado dice que es obsesivo, ¿no? Pero dice: yo tengo un goce con esto, evidentemente me quedo rondando la insatisfacción y me quedo agrediéndome a mí mismo, me maltrato, ¿no? Como viene ya con la terminología lacaniana incluso, ¿no? Entonces viene y dice: pero bueno, la psicoanalista con la que me atendí un par de años me dijo que
esto ya no va a cambiar, ¿no? Entonces, claro, es cierto, en realidad no va a cambiar es la consecuencia de que la propia teoría estuvo de acuerdo. Podríamos ver que estuvo primero, ¿no? Si él primero sentía que era una basura y demás, y si después obtuvo esta lectura de esto de TIC, que terminó siendo de MIC en esto que vos decís, y él ahora lo dice con terminología técnica. Ahora, eso se vuelve una resistencia, para tomar otro término psicoanalítico, podemos ver casi que parece una resistencia de alguna manera, aunque en otro momento hemos criticado el concepto de resistencia, pero no importa, será para otra oportunidad. En este caso puede parecer una resistencia desde la persona cuando la misma persona viene y te dice: yo soy esto, tengo este goce acá, disfruto de maltratarme, no me quiero maltratar más, pero disfruto de maltratarme, disfruto de sentirme, disfruto inconscientemente, me lo han dicho, que disfruto inconscientemente de maltratarme, ¿no? Entonces, claro, formulado de esa manera se vuelve un problema esto que uno ve con el discurso del paciente, ¿no? EMIC en este sentido, pero que está atravesado por otro ETIC. y se vuelve más difícil, lo que pienso también con esto último que decías, hablarle en un lenguaje sencillo, porque la persona viene muy psicoanalizada y con un lenguaje técnico, ¿no? Entonces parecería como que cuesta armar ese campo, si se quiere transferencial, como se quiera, pero ese lazo terapéutico cuesta especialmente porque yo no le hablo con esa terminología o no le confirmo esa teoría tan valiosa para él, ¿no? Claro, por eso yo creo que tenemos la persona que trabaja con personas, terapeutas, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos o directivos de grupos, tenemos que ser artesanos del lenguaje y jugar de una manera determinada para que esa persona pueda escuchar eso. Igual, mira, me acordaba ahora de una situación en un programa de radio que yo hacía. La gente llamaba y contaba cosas personales y esperaba una respuesta, ¿no? No era terapia por radio, pero bueno, la gente contaba cosas como en cualquier programa de radio y bueno, uno da una respuesta. Y un día llama una señora y dice: bueno, mi problema es con mi marido, dice, porque yo soy ciega y mi marido es exigente y todo el tiempo me está demandando cosas y se enoja si a mí algo me sale mal y yo no puedo resolverlo porque yo soy ciega y entonces ¿cómo hago para poder conformarlo? Y él todo el tiempo me está... Entonces le digo: mira, yo creo que tu marido tiene un problema. El problema que tiene tu marido es que no ve. Le digo, él no ve que vos sos ciega. ¿Y por qué no lo ve? Bueno, esto puede haber distintas razones por las cuales tu marido no lo ve. A lo mejor no lo ve porque lo angustia mucho ver que vos sos ciega. A lo mejor no lo ve porque no sabe cómo manejarse con una persona ciega y entonces no entiende. Pero vos tenés que ayudarlo a tu marido a que pueda ver, tenés que ayudarlo a que recupere la vista, porque no lo está viendo. Bueno, uno podría haber interpretado eso desde un lenguaje técnico, ¿no? Pero me parece que es más útil así. No sé si le fue útil, a lo mejor no le sirvió para nada. Sí, claro. Y a lo mejor le va a servir dentro de 3 años cuando otras 5 personas se lo digan de otra manera determinada, que no tiene que ubicarse en ese lugar de que pobrecita yo soy ciega y tengo que conformarlo a Claro. ¿no? Sí, porque de alguna manera tomaste los términos, si se quiere, los significantes, tomaste los términos que ella usaba, pero les imprimiste una torsión ahí, cambiando un poco los lugares. Ya no es ella la que no ve y la pobrecita que no ve, ¿no? Sino que ahora el que no ve es el otro, ¿no? Claro. Entonces, jugando con los términos se genera más comprensión, pero además se genera esa torsión específica que hace que el sistema si se quiere, el sistema entre lenguaje, hábitos, lo que le pasa a la persona, todo ese sistema, si se quiere, empieza a variar un poquito, claro. Empieza a covariar, ¿no? Entre sí. Mirá, yo creo que hice 2 jugadas ahí.
Una me parece, ahora escuchándote, ¿no? Una me parece que es el correr la ceguera de la vista, del sentido de la vista. Y que la ceguera, el ver o no ver, no tiene que ver con si uno ve con los ojos, sino que se ve de otra manera. Y lo segundo es que ella tiene que ayudarlo a él, ¿no? Que ella puede ayudarlo a él a que él empiece a ver, aprenda a ver, claro, lo que es vivir con una persona ciega. Y ahí ella sale de ser la impotente o la pobrecita y, ¿no?, pasa a ser, claro, la que tiene una capacidad ahí. Claro, claro. Pero que yo utilicé mi sistema ETIC, mi marco conceptual, y lo puse en juego, pero tratando de ir al mundo EMIC de ella, que era ver o no ver. Yo no me corrí del ver o no ver. No le dije, pero ahí vos te estás ubicando en un lugar de víctima. Y además no lo hice porque nunca lo haría, porque tampoco... Tenés un goce ahí, le podrías ver. Claro. No, me parece que no va por ahí. Bueno, un poco esto me parece que es una forma de ensamblaje y sí, el espacio con que uno trabaja es el espacio del texto, es el espacio del diálogo, es el espacio de la palabra, de los significados. Eso tiene un efecto sobre lo real, lo prelingüístico, y seguramente sí. O sea, el texto es nuestro espacio de trabajo. No es la realidad, pero seguramente incide sobre la realidad. Y en ese texto trabajamos en una intertextualidad donde lo que se juega es mi subjetividad y la subjetividad de la persona que viene a consultar. Y mi marco teórico es puramente instrumental, es puramente una herramienta. El martillo es una herramienta, no es el mueble. Yo lo voy a usar para construir el mueble, ¿no? Pero es instrumental. Si yo me creo que mi marco es la realidad, voy a correr el riesgo de imponérselo a la persona, ¿no? Claro. Sí, en esto estoy totalmente de acuerdo, en esto último. La única apreciación que haría ahí como un poco diferente es sobre esto de que intervenimos sobre textos. Acuerdan que no intervenimos sobre la realidad, que no debemos confundirla. Pero ahí, como si me inspiro un poquito en mis amigos Deleuze y Guattari, Guattari luchaba mucho con esto de como cuidado con usar excesivamente términos que vienen del campo de la lingüística. Él decía, porque tendemos a hablar mucho de la escucha, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis se habla de la escucha, ahora se usa mucho la escritura, ¿no? Porque la intervención tuya escribió algo distinto en la persona, ¿no? Se habla mucho en términos de lenguaje, o el texto, trabajamos con textos, ¿no? Y aunque lo estemos pensando distinto que la concepción lacaniana y demás, solo por usar esos términos hay algo de esa retórica que se nos cuela, ¿no? Y Deleuze y Guattari intentaron de muchas maneras distintas pensar, bueno, ¿qué otra cosa ponen ahí, ¿no? Como Deleuze le da muchas vueltas a la noción de imagen, por ejemplo, ¿no? Como que no sé si es una buena elección, pero es una decisión que él tomó en un momento, agarrar la noción de imagen y decir, bueno, no toda imagen es visual. Eso lo encontramos incluso como en muchos autores. Peirce hablaba de imagen acústica, y es una imagen que es auditiva, ¿no? Y uno diría, ¿por qué usa imagen para hablar de auditivo? Peirce, dije Saussure. Saussure hablaba de la imagen acústica. Peirce hablaba de la imagen también en un sentido que no siempre era sinónimo de imagen visual, o mismo cuando Peirce habla de los íconos, a veces son imágenes visuales y a veces son algo muy, muy distinto de las imágenes visuales, ¿no? Que sería para otra charla. Pero Deleuze decía, bueno, quizás es mejor la imagen, al punto de que Deleuze en un momento, hago un breve comentario sobre esto, por ejemplo, Deleuze dice, para estudiar el cine, dice, lo podemos estudiar desde la narración y la historia, lo mismo que en el campo del teatro criticaba Antonin Artaud, ¿no? Como podemos pensar el teatro desde la narrativa, desde la historia, o podemos pensar el teatro, decía Artaud, desde la puesta en escena, los cuerpos en el espacio,
las configuraciones que arman los cuerpos en el espacio, la puesta en escena. Y Deleuze va a decir sobre el cine, en vez de pensar el cine sobre la narrativa, el guión, de qué va la historia, dice, podemos pensar el cine como ese dominio de las imágenes movimiento, ¿no? Las imágenes en movimiento, y cómo el encadenamiento de imágenes se adosa a, sí, a veces a textos, a veces a palabras, a veces a sonido, pero lo que prima en el cine, dice Deleuze, es la imagen en movimiento. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero digo, Deleuze agarra por este lado, Guattari piensa otros tipos de signos que no son verbales, ¿no? Entonces hay todo un intento en estos autores postestructuralistas en decir, cuidado con volver a caer en esta retórica del texto y texto del texto, porque parece que nos tiende a llevar a este lugar de todo es texto, ¿no? Del que partimos diferenciándonos. Claro, claro. Sí, esto lleva a todo otro campo, que es el campo de lo gestual, de lo corporal, claro, de las palabras que elegís, de una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta en el trabajo con la gente también, ¿no? Y que a veces nosotros mismos nos refugiamos en ese lenguaje técnico porque no entendemos un pito de lo que le está pasando a la persona que tenemos adelante. Claro. Y nos refugiamos en ese lenguaje. Entonces, meterse, sumergirse, como el antropólogo que va a vivir con los nativos del Amazonas y se pinta el barro rojo ese que se pone para que los bichos no lo piquen, y sale con la canoa a pescar y se sumerge en ese mundo, que no es que te vas a mimetizar, sumergirte y salir, entrar y salir en eso, ¿no? Y es verdad que el lenguaje tenemos que tener cuidado de no enamorarnos ni de nuestras teorías, ni de nuestros lenguajes, o de los lenguajes de esas teorías. Totalmente. Bueno, nos quedan muchas cosas para próximos diálogos. Sin duda. Por hoy dejemos acá. Sí, un placer, Juan. Ahí, la verdad que un gusto compartir esta charla y compartirlo con ustedes también. Así es. Bueno, los esperamos para un próximo diálogo en La Brújula Perdida.